A lo largo de los siglos, el budismo ha dejado una marca en la cultura y la sociedad en diversas partes del mundo. Se ha reconocido como un estilo de vida centrado en la búsqueda constante de la paz, la sabiduría y la felicidad genuina. En la sociedad actual, muchas personas anhelan la felicidad. Pero ¿qué es en realidad la felicidad? ¿Cómo se puede alcanzar y mantener este estado de bienestar en la vida diaria? ¿Qué nos enseña el budismo acerca de la felicidad? La felicidad es un concepto abstracto que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos la describen como una emoción positiva o un estado de ánimo que surge cuando uno se siente satisfecho con su vida. Otros la definen como una sensación de bienestar o plenitud que se experimenta al lograr metas o deseos específicos. En el contexto del budismo, la felicidad se describe como un estado mental en el cual se experimenta una sensación de paz, serenidad y alegría profunda. Según esta filosofía, la felicidad no se logra acumulando riquezas, poder o bienes materiales, sino que es un estado intrínseco que reside en nuestro propio ser. La búsqueda de la felicidad en el budismo se centra en el cultivo de la mente y el corazón, en el desarrollo de la compasión y la sabiduría, y en la comprensión de la naturaleza efímera de las cosas mundanas. Este enfoque nos enseña que la verdadera felicidad es duradera y se encuentra en la apreciación consciente del momento presente y en la conexión con nuestra propia naturaleza interior. El budismo transmite que la auténtica felicidad se deriva de la liberación de los deseos y pasiones que nos atan al mundo material. Al liberarnos de la avaricia, la aversión, la ignorancia y otros anhelos terrenales, podemos hallar una felicidad genuina y una serenidad interior. En primer lugar, el budismo resalta la importancia de la meditación. La meditación es una práctica que contribuye a aquietar la mente y a fomentar la plena conciencia. Mediante la meditación, los seguidores del budismo aprenden a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, lo que les permite discernir con claridad las verdades fundamentales de la existencia, como la impermanencia, el sufrimiento y la interconexión de todas las cosas. Al comprender estas verdades, los practicantes del budismo pueden nutrir la sabiduría y la compasión que los guían hacia la felicidad duradera. Este enfoque nos enseña que la felicidad genuina se encuentra en la apreciación, consciente del momento presente y en la conexión con nuestra esencia interior. Además de la meditación, el budismo también subraya la importancia de llevar una vida ética. Para los budistas, vivir de manera ética significa actuar con amabilidad, compasión y respeto hacia todos los seres vivos. Al vivir éticamente, los seguidores del budismo desarrollan la compasión y la empatía, lo que les ayuda a conectar con los demás y encontrar la felicidad en las relaciones interpersonales. Además, al vivir de manera ética, los practicantes del budismo experimentan la paz interior, lo que les permite alcanzar la felicidad interna. El budismo también resalta la importancia de practicar la atención plena en las actividades cotidianas. En lugar de vivir de forma automática y distraída, los seguidores del budismo aprenden a estar plenamente presentes en cada momento de la vida. Al estar conscientes del momento presente, los practicantes del budismo pueden apreciar la belleza y la maravilla de la vida en cada instante, lo que les conduce a la felicidad. El budismo, en la actualidad, se ha expandido por todo el mundo y ha influido en la vida de millones de personas. Una de las principales enseñanzas del budismo es la búsqueda de la felicidad y la liberación del sufrimiento a través de una vida ética y consciente. Practicar la atención plena, mindfulness. La atención plena, conocida como mindfulness, es una técnica que nos permite enfocarnos en el momento presente. Esta práctica ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, mejora la concentración y fomenta la creatividad. En el contexto budista, la atención plena desempeña un papel crucial en la meditación. Durante la meditación, podemos concentrarnos en nuestra respiración y observar nuestros pensamientos sin emitir juicios. Desarrollar la compasión. La compasión implica sentir empatía y simpatía por los demás. En el budismo, la compasión es una de las 4 virtudes nobles. Cultivar la compasión nos permite conectar con los demás y comprender sus necesidades y sufrimientos. Podemos desarrollar la compasión a través de la escucha activa y el servicio a los demás.
Practicar la gratitud. La gratitud es una actitud positiva hacia la vida y las personas que nos rodean. En el budismo, la gratitud es una manera de cultivar la humildad y la generosidad. Practicar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en los aspectos positivos de la vida y a reconocer nuestros propios logros y los de los demás. Aceptar el cambio. El cambio es una parte inevitable de la vida, una ley universal según el budismo. Aprender a aceptar el cambio nos hace más flexibles y capaces de adaptarnos a nuevas situaciones. La meditación y la reflexión son herramientas útiles para practicar la aceptación del cambio y soltar lo que ya no nos sirve. Practicar la moderación. La moderación es vista en el budismo como una forma de cultivar la sabiduría. Practicar la moderación nos ayuda a evitar extremos y a encontrar un equilibrio en nuestras vidas. Podemos aplicar la moderación en nuestra alimentación, relaciones y estilo de vida en general. Desarrollar la paciencia. La paciencia es una virtud que nos permite mantener la calma y la serenidad en momentos difíciles. En el budismo, se considera una forma de cultivar la sabiduría y la compasión. Podemos desarrollar la paciencia a través de la meditación, la reflexión y al ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. La búsqueda de la felicidad ha sido una aspiración constante a lo largo de la historia de la humanidad. El budismo, con su profunda comprensión de la felicidad y sus prácticas específicas, ofrece un camino para alcanzarla en nuestra vida diaria. Al aplicar estos principios en nuestra rutina, podemos acercarnos más a la plenitud y la felicidad. El Buda, cuyo nombre era Siddhartha Gautama, vio la luz por primera vez en Lumbini, que hoy se encuentra en Nepal, en el año 563 a.C. Provenía de una familia real. A los 29 años, llegó a la conclusión de que la riqueza y los lujos no eran garantía de felicidad. Esto lo llevó a explorar las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas de su época en busca del secreto de la felicidad humana. Tras 6 años de estudio y meditación en solitario, finalmente descubrió el camino y alcanzó la iluminación. A partir de ese momento, el Buda dedicó el resto de su vida a enseñar los principios del budismo en diversas partes de Asia. Estos principios, conocidos como el Dhamma o la verdad, fueron transmitidos hasta su fallecimiento a la edad de 80 años. A continuación, la historia de Buda. Había una vez un joven llamado Siddhartha, que vivía en un reino próspero en la India. Era el príncipe heredero del reino y tenía todo lo que un joven podría desear: riqueza, poder y comodidades sin fin. Sin embargo, a pesar de su vida de lujo, Siddhartha se sentía inquieto y insatisfecho. Tenía una pregunta que lo atormentaba: ¿cuál era el propósito de la vida? Un día, Siddhartha decidió abandonar su vida de riqueza y comodidad en busca de respuestas. Dejó atrás a su familia y se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Durante años, buscó la sabiduría de los maestros espirituales y las enseñanzas de diversas tradiciones religiosas. Finalmente, Siddhartha llegó a un punto en el que decidió meditar bajo un árbol llamado el Bodhi. Pasó días y noches meditando, buscando respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Durante una de esas noches, alcanzó la iluminación. Siddhartha, ahora conocido como Buda, llegó a comprender las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Descubrió que el sufrimiento estaba arraigado en el deseo y el apego, y que la liberación del sufrimiento requería la eliminación de esos deseos y apegos. El Buda pasó el resto de su vida enseñando a otros sobre su camino hacia la iluminación. Les habló sobre la importancia de vivir una vida en la que se practicara la compasión, la atención plena y la ética. Les instó a cuestionar y reflexionar sobre la vida y a no aceptar ciegamente las creencias. La filosofía de vida del budismo, tal como enseñada por el Buda, se basa en la idea de que la iluminación es posible para cualquiera que busque comprender la verdadera naturaleza del sufrimiento y trabaje en liberarse de sus causas. Enseña que vivir en el presente, con compasión hacia uno mismo y hacia los demás, es fundamental para encontrar la paz y la realización. La historia de Siddhartha y su transformación en Buda
Es un recordatorio de que la búsqueda de significado y propósito en la vida es una búsqueda universal. El budismo, como filosofía de vida, ofrece un camino de autodescubrimiento y crecimiento espiritual que continúa inspirando a las personas en todo el mundo a vivir de manera consciente y en armonía con el mundo que las rodea. El propósito de la filosofía budista es alcanzar una forma de liberación espiritual conocida como el nirvana, y para lograrlo, el practicante budista debe explorar la naturaleza del mundo. Según los pensadores budistas, las enseñanzas del Buda no deben ser aceptadas únicamente por fe, sino que también deben ser respaldadas mediante el análisis lógico, pramana. Los primeros escritos budistas mencionan que alguien se convierte en seguidor de las enseñanzas budistas después de haber reflexionado profundamente sobre ellas con sabiduría. El proceso de entrenamiento gradual también implica que un discípulo investigue minuciosamente las enseñanzas. El Buda también alentaba a sus discípulos a que se acercaran a él de manera crítica, evaluando sus acciones y palabras, como se evidencia en el Vimamsaka Sutta del Canon Pali, uno de los textos sagrados del budismo. El budismo es esencialmente una religión no teísta, pero también se presenta como una filosofía, un método de instrucción espiritual y un sistema psicológico. Emergió a partir de las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, quien vivió en el noreste de la India durante el siglo V a.C. El término Buda o Buda se refiere a una persona que ha alcanzado un despertar espiritual y experimenta una felicidad exenta de sufrimiento. Es relevante señalar que Buda no representa un ser sobrenatural, un profeta ni un dios. En el budismo no se hacen afirmaciones acerca de un creador, y sus enseñanzas no se presentan como creencias o dogmas, sino que se espera que los practicantes las sometan a su propia verificación y las asimilen de manera personal. Enseñanzas básicas que obtener de Buda y el budismo como filosofía. Buda es el título que Siddhartha Gautama recibió en virtud de su sabiduría y su iluminación, pero todos tenemos el potencial de ser un Buda si seguimos sus directrices. El propósito de un budista es la búsqueda de la verdad, y esta verdad está dispuesta a cambiar. Si hay enseñanzas incorrectas o insuficientes, pueden ser modificadas o complementadas. En el marco del budismo, incluso en su carácter religioso, cada individuo es libre de abrazar sus creencias personales, siempre y cuando viva según los principios. Lo que realmente importa, lo esencial, es el instante presente. Trabajar en nuestro ser en el ahora. Debemos dejar atrás el pasado y el futuro. El mal, que en términos cristianos podría compararse con el diablo, se manifiesta como sufrimiento, un malestar originado por el ego. Cuando desaparece la ignorancia que nos lleva a centrarnos constantemente en uno mismo, en el individualismo, la felicidad se acerca. La realidad es en última instancia una percepción. Si somos capaces de elevar nuestro nivel de conciencia y adquirir más conocimiento, alteramos nuestra percepción de la realidad. La compasión hacia los demás tiene el poder de transformar tanto nuestro entorno como nosotros mismos. Debemos buscar la bondad en otras personas y conectar con ellas. Ofrecer amor, compasión y nuestra presencia es una práctica cotidiana. La vida se desarrolla como un intercambio constante entre dar y recibir. El budismo se erige como un camino universal, al alcance de cualquier ser humano dispuesto a embarcarse en un viaje interior, fundamentado en la profunda comprensión de que cada individuo es el artífice de sus propias acciones y, en consecuencia, debe asumir plena responsabilidad por las repercusiones que éstas engendran. Esta práctica ofrece una guía comprensiva y sabia para la autorreflexión y el crecimiento personal. Aquellos que se aventuran en el camino budista descubren que es una senda de autodescubrimiento, transformación y autoempoderamiento, una vía que trasciende fronteras culturales y religiosas y que permite a cada ser humano tomar las riendas de su destino con mayor claridad y conciencia. Esta corriente de pensamiento, en su origen, no se plantea como una religión. El propio Buda, antes de su fallecimiento, expresó su deseo de que no se erigiera una estatua en su honor. No obstante, a medida que el tiempo transcurrió, su mensaje atrajo seguidores que, en lugar de asimilar sus enseñanzas, comenzaron a rendir culto a su figura, transformando a una persona en una deidad y convirtiendo una filosofía de vida en una religión.
La psicología transpersonal retoma el budismo en su forma original, como lo que fue desde sus comienzos, una disciplina destinada a trabajar la mente. Aplicada en la vida cotidiana, esta filosofía nos brinda mayor lucidez, ética y coherencia, lo que, en última instancia, nos hace más conscientes y despiertos a la hora de tomar decisiones cruciales. La noción de iluminación, otro de los pilares fundamentales del budismo, puede ser desmitificada. No se trata de un concepto misterioso, esotérico o inalcanzable. En términos simples, iluminarse significa darse cuenta de lo verdadero y dejar de engañarse con lo falso y efímero. La iluminación es el acto de despertar de las ilusiones en las que a menudo caemos y ver la realidad tal como es. Cabe destacar que Buda no es un nombre, sino un estado, el estado al que Siddhartha Gautama llegó, y que después de su iluminación le valió el título de el Buda, que significa el despierto. El proceso de autodescubrimiento desde la perspectiva de la filosofía budista implica la práctica constante de la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esto implica reconocer nuestra humanidad y aceptar que en ocasiones actuamos desde la ignorancia. Sin embargo, es esencial retomar una y otra vez este camino, con la determinación de aumentar nuestra conciencia gradualmente. A medida que avanzamos, los obstáculos de inconsciencia, que nos hacen perder claridad, se vuelven cada vez más pequeños hasta desaparecer por completo. La clave para superar la ignorancia es la adquisición de sabiduría, que es como un diamante en bruto que podemos pulir con el tiempo. ¿Cómo lo logramos? Entrenando nuestra atención para discernir entre lo real y lo ilusorio. Es importante destacar que la violencia, tanto la que vemos en el mundo como la que reside en nuestro interior como potencial, proviene de la ignorancia, no de la maldad. Esta ignorancia no se relaciona con el conocimiento académico, sino con no comprender la verdadera naturaleza de todo lo que nos rodea y las leyes que rigen la existencia. La erradicación de la violencia radica en poner en práctica esta sabiduría. Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, nos mostró el camino hacia esta sabiduría, pero depende de cada individuo transitarlo a su propio ritmo. Es importante entender que perderse en el camino es parte del proceso de encontrarse, y siempre es posible retomar el sendero, incluso si erramos varias veces. Las 4 nobles verdades, tal como fueron descubiertas por Buda en su camino de autorrealización, expresan los siguientes principios. Toda existencia se experimenta como insatisfactoria. El sufrimiento surge del deseo, el apego y la ignorancia. El sufrimiento y la insatisfacción pueden poner fin. El camino hacia la liberación del sufrimiento es el octuple sendero. Estas verdades nos muestran que solemos aferrarnos a estados temporales que no pueden proporcionarnos satisfacción duradera. La vida misma es intrínsecamente cambiante, y no reconocer esta realidad nos lleva a anhelar lo que creemos que nos hará felices y a experimentar dolor cuando la impermanencia nos muestra que todo cambia constantemente. Las personas que amamos dejarán de estar con nosotros, y nosotros dejaremos de estar para quienes nos aman. Las circunstancias se transforman de manera continua, y la felicidad que sentimos hoy puede convertirse en tristeza mañana. Desde una perspectiva occidental, el budismo, al reconocer la existencia del sufrimiento, la vejez y la muerte, podría parecer una filosofía pesimista, una visión que pone un énfasis en aspectos de la vida que generalmente evitamos considerar. Sin embargo, Buda no hace más que mostrarnos la realidad innegable de una existencia que a menudo preferimos negar o pasar por alto. Es importante comprender que Buda no está tomando partido a favor o en contra de una vida llena de satisfacción o felicidad. Su enfoque se centra en recordarnos que aquellos que se aferran obstinadamente a la ilusión de la permanencia y la inmortalidad terminarán desilusionados tarde o temprano. Es como si nos dijera que no podemos cerrar los ojos ante la verdad inmutable de la vida. La muerte, la vejez y la enfermedad son aspectos inevitables de nuestra existencia. En nuestra sociedad moderna, a menudo vivimos bajo la ilusión de la juventud eterna. Nos negamos a aceptar la realidad de la muerte, y en muchos casos, tratamos de engañarla o combatirla sin siquiera entenderla. En este contexto, vemos la muerte como algo lejano,
algo que no nos afectará pronto. Ilusoriamente, nos convencemos de que somos inmortales e invulnerables, que la vejez y la enfermedad no nos tocarán. Sin embargo, el budismo nos llama a reconocer nuestra propia finitud y la impermanencia de todo en este mundo. No es una invitación a sumirnos en el pesimismo o la negatividad, sino un recordatorio de que la vida es frágil y preciosa. Este reconocimiento nos brinda la oportunidad de vivir plenamente conscientes, valorando cada momento y aprovechando el regalo de la existencia humana para contribuir de manera significativa a nuestras vidas y a las de los demás. El camino hacia la erradicación del sufrimiento según el budismo. Buda, tras enunciar las 4 nobles verdades, no se detiene ahí, sino que nos presenta un método para liberarnos del sufrimiento. Este camino que nos señala Buda consta de 8 pasos y se conoce como el Octuple Sendero. Comprensión correcta, pensamiento correcto, comunicación correcta, comportamiento correcto, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, mindfulness correcto y concentración correcta. Cuando dirigimos nuestra vida conforme a estos principios éticos, logramos una mente clara y experimentamos paz espiritual, lo que nos permite transitar nuestra existencia sin sufrimiento y sin causar daño a los demás. Podríamos dividir este camino en 2 partes. La primera está orientada a evitar hacer daño a los demás, mientras que la segunda se enfoca en entrenar nuestra mente para liberarnos de las impurezas mentales que nos afectan, atormentan y generan enfermedad. Es importante comprender que evitar dañar a los demás también implica no dañarnos a nosotros mismos, ya que cualquier acción negativa dirigida hacia otros con la intención de causar daño, eventualmente enfrentará las consecuencias según la ley del karma, que sigue la lógica de causa y efecto. Esta ley trasciende la justicia humana y se basa en una verdad fundamental: cosechamos lo que sembramos. A veces, estas consecuencias no se manifiestan de inmediato, ya que como una semilla, pueden tener un periodo de latencia. Sin embargo, tarde o temprano, como el manzano que da manzanas o la ortiga que produce espinas, nuestras acciones tendrán sus resultados. El karma, una ley de consecuencias que define nuestro camino. Es importante comprender que el karma no debe relacionarse con ninguna especie de maldición, ni debe ser visto como una fuerza externa que nos castiga o recompensa. Más bien, el karma representa una ley que se basa en una realidad objetiva y simple. Cada acción o inacción que emprendemos tiene sus propias consecuencias. No hay nada mágico ni malévolo en esta ley, aunque a veces nos cueste comprender su esencia básica. Considerar la ley del karma implica actuar conforme a una ética interna que podemos optar por seguir o ignorar. Es una elección que define nuestro estilo de vida, no una obligación autoimpuesta originada por el temor a algún tipo de represalia divina. No existe una entidad observando desde lo alto para juzgarnos o condenarnos. En cambio, se trata de cultivar una paz interna y una serenidad mental que se asemejan al bienestar prometido en las tradiciones espirituales, pero experimentado aquí, en la vida terrenal. Podemos entender que no hay un infierno más angustiante que una mente plagada de pensamientos negativos y emociones perturbadoras. Al comprender y vivir de acuerdo con la ley del karma, buscamos forjar una senda de paz interna y bienestar, liberándonos de las cadenas de la discordia emocional y los pensamientos nocivos, forjando nuestro sendero, el óctuple camino del budismo. Como dice el antiguo refrán, se hace camino al andar, y en el budismo, nuestro camino se compone de 8 senderos interconectados que se desarrollan simultáneamente. Cada uno de estos senderos contribuye al crecimiento de los demás, formando 3 pilares fundamentales en nuestro viaje espiritual: sabiduría, ética y entrenamiento mental. Dentro del pilar de la sabiduría, visión correcta, pensamiento correcto. En el pilar de la ética, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto. Para comprender cómo aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, los invito a explorar más a fondo estos 8 senderos que acabo de mencionar. Cada uno de ellos representa una parte esencial de nuestro viaje espiritual en busca de la sabiduría y la paz interior. Personalmente, encuentro que explorar este sendero desde el entrenamiento de la mente hacia los demás aspectos
es una forma efectiva de comprenderlo. El entrenamiento de la mente, a lo que me refiero como trabajo interior, se inicia con el esfuerzo correcto. Este primer paso nos permite purificar nuestra mente de las sombras que obstruyen la claridad. En la filosofía budista se conocen como kilesas a las 3 principales impurezas mentales que oscurecen nuestra mente y dificultan el pensamiento claro: la ignorancia, el apego y la aversión. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos aferramos a pensamientos perjudiciales, emociones disfuncionales y creencias que nos dañan. También, a través de la aversión, exageramos las características negativas, lo que amplifica el sufrimiento y la turbación. Trabajar en el entrenamiento de la mente nos brinda la oportunidad de despejar estas sombras, permitiendo que la claridad y la lucidez emerjan, y así, avanzar en nuestro camino hacia la sabiduría y la paz interior. El desarrollo de una atención cuidadosa, perfeccionada a través de la práctica constante de la meditación y la incorporación de pausas de reflexión en nuestra vida cotidiana, nos proporciona la valiosa capacidad de desvincularnos de los pensamientos y emociones que surgen en nuestra mente. Al alcanzar un estado de serenidad mental profunda, podemos acceder a una concentración plena y enfocada. Desde esta perspectiva de concentración apropiada, experimentamos un cambio fundamental en nuestra relación con el entorno. Ya no reaccionamos de manera automática e impulsiva a las circunstancias y estímulos que nos rodean, como lo hacemos cuando nuestra mente está dominada por la dispersión y la agitación. En cambio, nos volvemos capaces de tomar decisiones y actuar en el mundo con un profundo sentido de la conciencia y la ética. Este proceso de transformación no solo se traduce en beneficios personales, como una mayor paz interior y una toma de decisiones más consciente, sino que también tiene un impacto positivo en nuestras interacciones con los demás y en la sociedad en su conjunto. Al vivir de acuerdo con el principio de no causar daño, contribuimos a un entorno más armonioso y compasivo, donde la empatía y la consideración son los pilares de nuestras acciones. La fuente de todo comportamiento se encuentra en la mente. Cuando cultivamos una mente disciplinada y ética, esto se refleja en nuestras acciones de la siguiente manera. Las conductas apropiadas implican abstenerse de causar daño, de apropiarse indebidamente de lo que no nos pertenece y de actuar con deslealtad o engaño. La comunicación adecuada requiere que comprendamos el poder de las palabras para causar impacto. Cuando somos conscientes de esto, evitamos difamar, mentir, utilizar un lenguaje agresivo y participar en conversaciones triviales o hirientes. La conexión entre una mente entrenada y acciones éticas es un proceso que se desarrolla gradualmente, pero sus beneficios son duraderos y contribuyen a una vida más armoniosa y respetuosa, tanto con nosotros mismos como con los demás. Hablar con la intención de construir armonía donde hay conflicto, ofrecer palabras reconfortantes a quienes se sienten ansiosos, expresar afecto a quienes lo necesitan, compartir palabras sabias con aquellos que se encuentran desconcertados y abrumados. Las palabras tienen un gran poder, pueden causar daño o ser de gran beneficio. Entiendo que las palabras pueden sanar, acompañar, tranquilizar, contener, advertir y liberar. Desde esta perspectiva, considero que elegir una forma de ganarse la vida que esté alineada con los valores personales es esencial. Es importante cuestionarnos sobre cómo contribuimos con nuestro trabajo y qué propósito servimos al invertir nuestras horas laborales. Este enfoque no es trivial, especialmente en una época en la que las fronteras entre lo que es ético y lo que no lo es a menudo se vuelven difusas. Adoptar una ética sólida y alinear nuestras acciones con ella es fundamental para vivir de manera coherente y significativa. Llegamos al punto de partida, que está intrínsecamente conectado con todo lo anterior. La visión adecuada se relaciona con la comprensión profunda de las 4 nobles verdades: la percepción del sufrimiento, su origen y su cese. El pensamiento correcto implica dirigir nuestros diálogos internos hacia una libertad serena, enraizada en la bondad y la compasión hacia todos los seres sintientes. El budismo nos recuerda que lo que somos hoy es el resultado de nuestros pensamientos y acciones pasados, y que nuestro futuro será moldeado por la ética que guía nuestras acciones en el presente. Entrenar la mente para obtener claridad nos permite evitar repetir los mismos errores y avanzar hacia un estado de paz y serenidad
que nace de la coherencia y la correspondencia entre nuestros pensamientos, palabras y acciones. Esta transformación es un proceso que se desarrolla de manera gradual y constante,